Buenos días con todas las personas que nos están acompañando. Para Mercapital Casa de Valores es un gusto y un honor tenerlo nuevamente a Gonzalo Rueda, gerente y socio de MarketWatch, una firma con amplia trayectoria en análisis de mercado, análisis de información y la experiencia de Gonzalo desde el punto de vista de temas financieros, temas de mercado es muy importante y es lo que nos ha llevado a construir un evento que tiene una buena cantidad de participantes de forma periódica. Gonzalo, te paso la palabra, por favor, un poco para iniciar y vamos avanzando. Gracias, Diego. Buenos días con todos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes información. En este caso vamos a ver cifras al primer semestre del 2022, cómo cerraron ventas, donde desde ya les comento, si vemos la cifra global, las ventas del primer semestre están positivas, crecieron comparadas con el mismo periodo del año anterior, lo cual en un inicio nos dice, perfecto, estamos tranquilos. Sin embargo, hemos desagregado la información de manera mensual para medir el impacto de los 20 días casi de paralizaciones que tuvimos en el país en el mes de junio. Algo que todos los que estamos aquí lo sentimos. Hemos hablado con varios clientes de varios sectores, unos más impactados que otros, sin lugar a duda porque no pudieron pasar productos. Estaban bloqueadas las vías. En algunos casos, clientes de ciertos sectores tuvieron que incurrir en costos adicionales de transporte, mover sus productos, dado que no eran muy pesados, mover por avionetas, aumentar gastos de transporte haciendo todo en la madrugada, lo cual sin duda nos activó aquellos planes de contingencia para mantener la continuidad del negocio. Y ese impacto, si bien el negocio pudo andar en ciertos momentos, generó gastos adicionales y menores ventas, que es lo que vamos a analizar hoy en día. De igual manera, las exportaciones. Las exportaciones venían como por buen camino. Está el primer semestre alrededor de 30% arriba comparado con el primer semestre del 21. Sin embargo, veníamos mejor. La tendencia, y lo vamos a ver claramente del último mes del semestre, junio, fue cerrar esos números, si bien positivos, pero a la baja comparado con cómo estaban esos números acumulados al mes de mayo. Entonces, con ese breve preámbulo vamos a arrancar brevemente 3-4 variables macro que siempre nosotros analizamos. Por un lado, cómo está el PIB en la columna color azul hacia el eje izquierdo. Hablamos de 100,000 millones de dólares más menos. Aquí está la contracción del 2020, una recuperación del 2021. Más adelante, al final, vamos a ver las previsiones. Inicialmente hablábamos un crecimiento excediendo el 3%, quizás llegando al 3.3%. Luego del crecimiento de 4.2 en el 2021, la previsión era 3.3 para el 2022. Sin embargo, con el impacto que tuvieron las movilizaciones de junio, se ha revisado a la baja alrededor de 2.7, 2.8, y pues desgraciadamente no sabemos qué va a pasar de aquí en 30 días, que ya se cumplen los 90 días de plazo hacia las distintas mesas de negociación que generó el gobierno con el sector indígena. Tenemos entendido información de que en una de esas mesas, puntualmente el tema de financiamiento, se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, en otras aún no hay acuerdos, faltan 30 días. Y alguna de esas mesas es complicado, ¿no? Me refiero puntualmente como ejemplo al tema de fijar techos y precios fijos a la canasta básica. Cuando estamos en un mercado de oferta y demanda, muchos insumos vienen del exterior. Sabemos todo lo que es fertilizantes, vienen justamente de la zona del conflicto bélico en Europa, donde recién han salido 2 o 3 contenedores nuevamente de fertilizantes hacia el resto del mundo. Entonces, es algo que probablemente los productores, si se ponen precios fijos, no van a querer despachar porque van a salir a pérdida. Entonces, son algunos temas que son complejos.
analizar de varias aristas. Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a 30 días que se vencen justo esos 90 días, ¿no? Creo que debemos estar todos positivos de que las cosas salgan bien, pero, y obviamente ninguno de nosotros queremos regresar al escenario de hace 60 días, ¿no? Pero ese es el comportamiento que vemos y, como digo, el PIB, si bien se recuperó en el 2021, aún no sabemos cuál va a ser el número final del 2022. Y aquí tenemos ya los números hacia el finales del 2021. Como mencioné anteriormente, cerramos con un crecimiento de 4.2%. Esto está el PIB en precios constantes al 2007. A nivel general, el PIB aún no llegaba al nivel del 2019 prepandemia. Estábamos en 69.000 versus 71.000, aun cuando algunos sectores como comercio, por ejemplo, el nivel de PIB ya excedió al del 2019, el 2021 ya excedió al del 2019. En algunos otros estaba cercano, pero no todos habían excedido. Esto desde la óptica del PIB. Más adelante vamos a ver desde la óptica de ventas, que esto lo obtenemos del IVA, que declaramos todas las personas y empresas de manera mensual y en algunos casos semestral. Y ahí ya vemos que el nivel de ventas del 2021 ya es mayor al del 2019, en muchos casos obviamente por un aumento en lo que tiene que ver con precios. Variable que es sin duda importante para nuestra economía, el precio del petróleo. Aquí podemos ver en el lapso de los últimos 15 años cuál ha sido su comportamiento, sus techos en el 2008, su techo en este año con el conflicto bélico y ahora nos encontramos a niveles más o menos de 88, 90 el barril. Aquí tenemos la foto del último año, sí, y podemos ver cómo el pico que llegó en marzo, luego en julio, producto del conflicto bélico, y estamos alrededor de 88, 90 el precio del barril. Otra variable que analizamos claramente es el riesgo país que viene en ascenso, luego de, obviamente, los eventos que todos vimos, y justo aquí se ve cómo sube en junio de lo que estábamos estables, diría yo, a nivel de 800 más o menos en riesgo país. Junio sube con el tema, la inestabilidad política que vivimos. Junio sube, luego en julio y en agosto se mantienen en ese nivel, y también obviamente con la caída del precio del petróleo que ya mencionamos, que estamos alrededor de 88 el barril. Dos variables correlacionadas inversamente, y este es el comportamiento. Estamos con un escenario de país distinto a lo que tuvimos quizás desde que empezó el gobierno de Lasso en abril del 2021, con un riesgo país que estaba estable, y ahora estamos ya bordeando los 1.500 puntos. En cuanto al sistema financiero, tenemos un sistema financiero solvente, no con la misma liquidez que tenía antes, sigue siendo solvente. Hemos visto, como mencionó bien Diego, una subida de tasas activas, y obviamente los depósitos no están creciendo al nivel que crecían antes, y eso lo podemos ver aquí claramente, ¿no? En este 2022, de enero a julio, los depósitos se han contraído 0.6%, 232 millones, y en el mismo periodo del 21 habían crecido 1.9% la banca. Caso contrario, las cooperativas vienen creciendo, se mantienen en crecimiento en este año un 11.5%, el año anterior un 13%, como lo hemos mencionado, tienen una regulación más laxa, son más atractivos en cuanto a tasas de interés más altas, y obviamente también a mayor tasa, mayor riesgo. Por el lado de la cartera está una alta demanda de crédito, que lo podemos ver aquí. En estos 7 meses de enero a julio ha crecido 8.3%, el año anterior, en el mismo periodo, había crecido 4.8%. Nota la demanda de crédito, todavía hay mayor demanda de crédito, no crecen los depósitos, por ende también vemos un aumento en las tasas activas. Si vemos la cartera, que ha crecido en este año cerca de 2.800 millones en la banca y cerca de 1.600 millones en las cooperativas, un crecimiento importante, fuerte, que sin duda eso también es importante para dinamizar
la economía y los distintos sectores y actividades. De esos 2.800 que ha crecido la banca, ¿dónde está el mayor crecimiento? En cartera comercial. Positivo también porque es cartera de empresas, las empresas se endeudan, perdón, para crecer en capital de trabajo, para nuevas inversiones, etcétera. Y luego tenemos cartera de consumo, principalmente ahí es un tema automotriz. Y si vemos aquí las variaciones mensuales de depósitos y de cartera, claramente podemos ver cómo en los últimos meses viene creciendo la cartera, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el ritmo de crecimiento es menor, mientras que los depósitos en este periodo han crecido en febrero y en marzo. El resto de meses, perdón, de este 2022, no se ve un crecimiento, de hecho se ve enero es estacionalmente disminuyen los depósitos por un pago de importadores hacia el exterior, la mercadería que compran para fin de año. Abril también es estacional, un tema de pago de impuestos es estacional, y el resto vemos acá no hay crecimiento. Entonces, eso nos lleva a una subida de tasa. Aquí está la evolución de la tasa activa para crédito corporativo y empresarial, como desde el 2021 estaba estable a nivel de 9.5, se contrajo y justamente, miren, a partir de abril empieza a subir. Vemos acá, desde abril no hay crecimiento en los depósitos. Entonces, eso es lo que estamos viendo, cómo se está apretando la liquidez, y el volumen de crédito desembolsado para para cartera corporativa y empresarial también viene ligeramente disminuyendo. Obviamente está positiva porque está creciendo, pero ya no a los niveles de antes. Entonces, aquí vemos claramente una tendencia de tasas de interés al alza. Y esto lo estamos viendo, como ya mencionó Diego, el Banco Central Europeo también va a hacerlo, el FED también va a crecer, va a aumentar alrededor de 100 puntos básicos en su próxima reunión en septiembre, de tal manera de frenar de alguna manera en la parte inflacionaria. Estados Unidos puntualmente está con una inflación más alta de los últimos 20 años, y justamente eso es lo que está tratando de frenar la Fed. Ahora, este tema inflacionario en Estados Unidos ya se veía venir, con todos los estímulos que dio el gobierno de Estados Unidos a sus residentes y ciudadanos, justamente por el tema de la pandemia, se veía que tenía que llegar un tema inflacionario, y que están viendo cómo lo controlan. Y como digo, probablemente en la reunión de septiembre el FED también va a subir 100 puntos básicos en la tasa de interés. Entonces, eso en cuanto a variables macro, una breve revisión, un sistema financiero sólido, ya no está, o sea, es un sistema sólido, líquido, no con la liquidez que tenía antes, han dejado de crecer los depósitos, se mantiene la demanda de crédito, aunque a menor ritmo, y tasas de interés al alza. Un precio del petróleo alrededor de $88 del barril, y un riesgo país que ha subido y que está bordeando los 1.500 puntos básicos, y estamos con una inflación anual alrededor de 4%. Ahora vamos a ver cifras al primer semestre en lo que tiene que ver con ventas. Y aquí vamos a verlo desde la óptica tanto ventas como exportaciones. Y en ventas vamos aquí a desagregar aquellas ventas que corresponden a empresas y aquellas ventas que corresponden a negocios que están con RUC de personas naturales. Y esto es importante porque si yo veo este cuadro de ventas, digo, hubo paralización en junio y junio crece. Entonces, ¿dónde está el impacto que dicen que hubo por la paralización? Aun cuando yo sí sentí en mi negocio que vendí menos, pero junio está creciendo. Y esta tendencia, de hecho, es creciente. Entonces, aquí donde ponemos un primer elemento, que junio es un mes estacionalmente alto por la declaración semestral de ventas de personas naturales. Aquellos negocios con RUC personal y quienes están en el negocio de retail lo conocen muy bien. Venta al por menor de ferreterías, venta al por menor de farmacias, venta de tiendas, venta al por menor de electrodomésticos, en lo que es agricultura. Muchos de esos negocios están con el RUC de persona natural. El agricultor que trabaja, él y su familia, con un RUC de persona natural. La ferretería, la farmacia es de un RUC de persona natural. Y muchos de esos negocios hacen declaración de IVA semestral.
Por eso vemos aquí estos picos en junio, por la declaración de IVA semestral de un importante número de personas naturales. Entonces, a pesar de eso, a pesar de este aparente crecimiento, es importante mencionar, y ya lo vamos a ver más adelante, que en el periodo de enero-mayo, las ventas crecieron en promedio 16%, mientras que en junio, que si comparamos con junio del año anterior, este junio, con el de acá, ahí son inferiores. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle. Y por eso hemos desagregado, aquí están únicamente las ventas de personas naturales. Quitamos las empresas y se ve fuertemente el impacto semestral de junio y de diciembre por el IVA semestral. Aquellos que vemos acá mes a mes son para aquellas personas naturales que pagan su IVA de manera mensual, pero el pago de IVA semestral es importante. De hecho, aquí les puedo mencionar que si vemos el total de ventas y lo desagregamos por empresas y personas naturales representan el 20% de ese total. 22%. La diferencia son empresas. Y aquí está el comportamiento de empresas. Y se ve como junio sí es menor al mes de mayo, ¿no? Entonces aquí, y diciembre obviamente es la estacionalidad de un importante mes por todo el comercio que se mueve, y claramente vemos que diciembre del 21 ya fue mayor a los diciembres anteriores. Entonces, en este cuadro vamos a resumirlo de mejor manera. Aquí tenemos total de ventas, lo que corresponde a empresas y lo que corresponde a personas naturales. Pues lo que corresponde a empresas, cuánto se vendió en cada uno de los meses del 21 y del 22. ¿Cuál fue la variación? Si vemos a nivel total en empresas, cada uno de estos meses, comparados del 21 con el 22, estábamos un 16% arriba. Y en junio, estábamos menos 0.3 a nivel total. Desagregándolo, vemos que en empresas, cada mes estábamos arriba alrededor de un 18%. Y en el mes de junio apenas crecimos un 3.7. Y si vemos personas naturales, el impacto es aún más fuerte. Claramente podemos concluir quienes se vieron más impactados durante las movilizaciones de junio son aquellos negocios en los que los propietarios son personas naturales, agricultores, farmacias, ferreterías, tiendas de barrio, tal vez algunos pequeños supermercados, el comercio en sí, el comercio que está en vía, que tuvo que cerrar sus puertas, que estaba con miedo de que sean vandalizados, asaltados o algo, fueron los más impactados. El agricultor, aquellos que estaban en el sector de leche, que no podían vender sus productos, fueron los más impactados. Y de hecho, al ser agricultura, también muchos de los negocios tal vez manejados por este sector indígena también fueron impactados, porque miren, venían creciendo a niveles de un 5, 3%, y acá bajaron a un 8% menos lo que vendieron. Y aquí se ve el impacto. Aquí vendieron, comparado con el año anterior, menos de 600 millones menos. Y desde la óptica de empresas, si vemos el análisis junio versus mayo, aquí vemos 400 millones de dólares menos en ventas. Más o menos son los 1.000 millones de dólares, que fue el costo de 20 días que no nos dejaron trabajar. Si esto lo analizamos a nivel del primer semestre, lo que mencioné, primer semestre, el acumulado fueron en ventas totales en el 21, 79 mil millones, acá 88 mil, crecimos 12.5. Estamos creciendo, estamos bien. Vemos desde la óptica de empresas, crecimos 15.3. Desde la óptica de personas, decrecimos 0.6. Todo el crecimiento que venían teniendo esos negocios enero-mayo desapareció en el mes de junio. Y ese fue el comportamiento a nivel global. Entonces, ahora, este 12.5 que vemos aquí, ¿cómo estaba antes? Eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos ventas mensuales 20, 21 y 22.
claramente se ve como las del 22 son mayores a las del 21, la línea gris es mayor a la línea tomate. En junio, nuevamente está el impacto estacional, que ya mencioné, de personas naturales, es casi igual. Y esta línea es del acumulado, el acumulado a cada mes del año. A nivel total, veníamos con un acumulado alrededor del 16% y bajamos al 12.5% que vimos. Este es el impacto a nivel de todas las empresas, a nivel de todas las ventas, ventas totales. ¿Cómo fue en empresas? En empresas veníamos de alrededor de un 17 y bajamos y estamos en el 15 que vimos en la lámina anterior. Aquí está la tendencia. Y personas naturales, como mencioné, las más impactadas. Aquí está el acumulado al año, cómo venía, en enero empezaron con un 8% y tal vez aquí ya se estabilizaron alrededor del 4,5%. Y caen acá y están en negativo. Sería interesante compartir esta información con aquellos líderes que les gusta paralizar al país, para que vean el daño que nos están haciendo absolutamente a todos. Porque todos los que estamos aquí nos hemos visto impactados. Brevemente, exportaciones. Exportaciones no tiene una contracción tan fuerte y en exportaciones estamos alrededor del 28%. Esta información del SRI tiene un desglose distinto al del Banco Central. Si tomamos la del Banco Central, que vamos a ver más adelante, primer semestre 22 contra 21 en exportaciones, estamos de arriba alrededor del 30%, 30-31. Aquí estamos alrededor del 28%. Porque esto viene del IVA. Y obviamente hay ajustes, hay sustitutas que se pueden hacer al tema de las declaraciones de IVA. Pero al final del día la tendencia es la misma. Entonces, esto es a nivel global. ¿Cómo están cada uno de los sectores? Vemos cada uno de los sectores al primer semestre, enero, junio. Ventas de cada sector, enero, junio, 19, 20, 21, 22. El 22 contra el 21 casi todo está en azul. Y aquí está el 12.5 que vimos hace un instante. Quizás un poco complejo el tema de información y comunicación y el tema de salud. ¿Por qué? Porque ya tuvieron crecimientos muy importantes en el año anterior. Sobre todo salud creció de manera importante en el año anterior y ahora no ha crecido tanto. En el tema de información y comunicación hemos hecho el análisis a profundidad y viene con esta tendencia, obviamente porque empresas, ejemplo de telefonía están vendiendo menos, hay una migración hacia el tema de datos. Empresas de televisión satelital también, porque todo está migrándose nuevamente hacia el tema de datos, hacia los streamings, que Apple TV, que Prime TV, que Amazon Prime, que Netflix, Star Plus, etc. Esas son las tendencias y es lo que estamos viendo. El resto de sectores prácticamente están en azul, el 22 contra el 21. Pero claro, es lo que vimos, es del 12.5 que es positivo, pero estábamos mejor. Y de hecho, como vimos, esa contracción del mes de junio nos afectó y el crecimiento hubiese sido mayor, lo cual hizo que se ralentice el ritmo al cual se desempeñó la economía. Entonces aquí tenemos a nivel global el comportamiento de todos los sectores. Agricultura muy bien con un 13%. Minería, obviamente, la vamos a ver más a detalle en exportaciones. Minería, estamos hablando ya cerca de 1.400 millones que se exportaron en el primer semestre, cuando antes era una actividad en exportaciones anuales que nos llegaba a 250 millones. Entonces, aquí viene creciendo de un tema de la parte de minería, agricultura, manufactura, comercio. Absolutamente todas están en azul. Hicimos un comparativo con antes del 19 y muchas están ya en niveles superiores en el primer semestre antes de la pandemia. Algunos sectores que aún no, construcción, que sin duda ha sido un sector afectado, ya vimos el tema de información y comunicación, y aquí algunas que estaban en roja, casi todas ya están en azul este año, pero pudo ser. Acá desagregamos algunos sectores. Dentro del macro que vimos en la lámina anterior, hicimos un análisis. Algunos sectores importantes están obviamente ordenados descendentemente en función a estas ventas. Entonces, industria de alimentos en un primer semestre son 5.800 millones, sigue en azul como periodos anteriores. Venta al por mayor de alimentos también. Lo que tiene que ver con ferreterías es un canal importante, una actividad que se mueve mucho, y en ferreterías
En los últimos años vimos mucho temas de remodelaciones en la casa, ampliaciones durante la pandemia, etcétera. Y obviamente es un sector que creció de manera importante. Supermercados, obviamente, ni se diga, es un sector que ha tenido que trabajar duro, que esforzarse, invertir en tecnología. Ya estamos viendo incluso, ya nos llega, tenemos muchas opciones para pedir alimentos a domicilio y se ve esos crecimientos en lo que tiene que ver venta de vehículos. Vehículos para este año, obviamente, le está reventando. El semestre cierra en 24.2, pero obviamente venía con mejores números, como lo vamos a ver más adelante. Farmacias, en farmacias está el año comparado al 22.19 bien, en este año está casi igual. Obviamente hubo, aquí en farmacias es interesante, enero despuntó un crecimiento fuerte, enero del 22, porque hubo el Omicron, recordemos, la nueva variante, y todo nuevamente, incluso colegios y todo fue virtual. Tuvo ventas al alza, pero luego ya vino con unas ventas muy similares a las del año anterior, y está ahorita prácticamente igual que el año anterior. Un sector que también vendió mucho en el periodo del 2021. Combustible, obviamente, viene creciendo, fertilizantes, el tema de tecnología y computadores, es claro que ha tenido un importante comportamiento. Prendas de vestir se contrajo el 22 contra el 19, y el 22 contra el 21 tiene un crecimiento muy importante, pero iba a ser mejor, y lo vamos a ver más adelante. Ventas de repuestos electrodomésticos, estamos viendo aquí, se contrajo el 22 contra el 19, este primer semestre crece 1.4, y obviamente aquí falta la época alta, que estacionalmente ya es noviembre, por Black Friday, en tema de electrodomésticos, y este año va a ser más aún por el tema del mundial. Pues aquí entenderíamos que septiembre, octubre van a haber mega promociones de electrodomésticos, viene el mundial, y obviamente este es un sector que va a despuntar mucho en este segundo trimestre. Donde vemos una contracción en tiendas, el canal tradicional, menor número de puntos de venta por afectación, por cierre de puntos de venta, y también acá en la sierra aún no se siente. En la costa ya se le está sintiendo un competidor fuerte, que es Tutti, que viene con una estrategia de un hard discount, como funciona en Colombia, por ejemplo, y que están compitiendo duro con tiendas. Ha hecho que algunas tiendas vayan cerrando. La estrategia de estos señores es ser agresivos, quizás unos 5 años. Hemos visto análisis financieros, están perdiendo plata por ahora, pero es parte de su estrategia. Industria del acero, obviamente aquí hubo un impacto importante en materias primas, en flete, transporte, logística, lo que hizo que los precios suban, pero aquí vemos un 9.2. En toneladas, porque hemos hecho análisis de este sector, llegando a medir en toneladas, el número de toneladas se está manteniendo. Este incremento es básicamente por precio. Madera, un sector con un buen desempeño. Muebles, hogar, igual, esto va parte de las remodelaciones que vimos anteriormente. Cemento está recuperándose, perfumes y tema de pintura. Entonces, prácticamente todo está aquí positivo, como lo estamos viendo. Entonces, nos vamos a centrar ahorita en el análisis de ver qué pasó en junio y cuál fue ese impacto. Entonces, aquí tenemos, para analizar esta parte de marzo-junio, vamos a eliminar la estacionalidad que vimos de la recaudación de junio de personas naturales. Entonces, este análisis va a ser únicamente las ventas de contribuyentes que son empresas. Y esta variación que vemos en junio es las ventas de junio versus el promedio de venta de estos últimos 3 meses. No únicamente versus mayo, sino versus el promedio de los últimos meses. Y vemos que muchísimos están en rojo. En azul hay algunos sectores como transporte y almacenamiento. Lo mencioné en un inicio, transporte de carga y cierto transporte durante junio tuvo que subir, porque obviamente la gente quería distribuir sus productos y fueron a medios no tradicionales como transportar sus alimentos por aire, lo cual obviamente tiene un costo mayor.
Actividades profesionales científicas también tuvo un crecimiento importante. Junio versus el resto de meses, nuevamente estamos considerando únicamente empresas. En lo que tiene que ver con educación, junio, si bien crece versus el mes anterior, pero aquí es un tema estacional que hay que analizarlo. Siempre el fuerte de educación es marzo por matrículas, sobre todo en educación superior, ¿no? Que es el más fuerte. Entonces, aquí hay ese impacto que hay que revisarlo. Y así tenemos aquí en cuanto a los principales, acá ya tenemos otro tipo de actividad inmobiliaria, creció muy poco, pero en lo que es comercio y manufactura, que es donde las principales actividades de la economía, vemos estos niveles de contracción, y eso es lo que vamos a desagregarnos. En el sector de la construcción y actividades relacionadas, acero, junio tuvo un nivel de ventas de 90 millones versus estos meses anteriores. El impacto fue de 32%. Y aquí hemos conversado con clientes, nos dijeron, no pudieron mover. Claro, son productos que no los puedes mover por aire. Aquí sí necesitas el transporte de carga por el peso, por las toneladas, y no pudieron transportar sus productos. Durante 20 días cerradas las carreteras, no sé si la mayoría o quizás vimos un video que se hizo viral en la vía Santo Domingo, justo en Aloa, estaba bloqueando y los dos lados de la carretera estaban paralizados. No pude contar, no sé si habían quizás unos 1,000 o más, 1,000 o 2,000 contenedores sin poder transportar, sin poder pasar de un punto a otro punto. Ese fue el impacto de las movilizaciones. Y claramente estos sectores, acero, cemento, se vieron impactados fuertemente en el mes de junio. Sector de la construcción, ya sabemos que es un sector atípico por el comportamiento de su flujo de caja, y en lo que es junio tuvo un mejor comportamiento que en meses anteriores. Madera, igual negativo, pintura también negativo, y ferreterías, que vimos que ferreterías en el semestre estuvieron bien, niveles de más de 300 millones de dólares en ventas al mes, acá bajó a 274, se contrajo un 9%. Y aquí lo vemos claramente, el gráfico en lo que es acero, en lo que es cemento y en la parte de ferreterías que acabamos de ver, cómo se contrajo. Nuevamente analizando siempre desde la óptica de empresas. En lo que es retail, aquí tenemos alimentos. En junio, comparado con el resto, 4%. Muchos supermercados tuvieron que cerrar, no podían abrir en ciertas ubicaciones, principalmente Quito, hacia el sur o hacia el norte, por el lado de Calderón. Todos vimos lo que pasó, aquí está. Entonces, claramente en lo que es supermercados, junio un 3% abajo, venta al por mayor de alimentos un 6% abajo, en tiendas un 3% abajo. Farmacias, el caso de farmacias es un tema de salud, es un tema importante, no tuvo esa contracción, podemos verlo acá. Prendas de vestir, sí, un 20% abajo, junio comparado con el resto. Perfumes y cosméticos, prácticamente tablas, no se vio muy impactada ahí. Y aquí tenemos, en lo que es supermercados y farmacias, lo que mencioné al inicio, farmacias en enero tuvo un importante desempeño por el tema de la variante Omicron, ¿no? Y lo podemos ver acá, y en estos últimos 3 meses no se vio muy impactada. Prendas de vestir que tenemos aquí, la contracción que hablamos de un 20%, en lo que es perfumes estuvo prácticamente igual. Artículos del hogar, muebles, electrodomésticos, computadoras, en lo que fue temas de hogar un 10% abajo, junio comparado con los otros meses. Electrodomésticos un 20% y lo podemos ver acá. Y tecnología también alrededor de menos 2.4, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el comportamiento. Electrodomésticos, aquí está esta contracción fuerte. Como lo mencioné anteriormente, electrodomésticos, noviembre es más, noviembre es mejor que diciembre. Y lo podemos claramente ver acá. Noviembre es Black Friday, mejor que diciembre, acá en el 2020, en el 2021. Y ahora, bueno, tenemos un mayo que es dato por Día de la Madre. Estacionalmente mayo acá también tiene ese comportamiento alto. Aquí fue igual y luego junio
esta contracción en electrodomésticos. En lo que es muebles hogar, también tenemos esta contracción importante en el mes de junio. Entonces, claramente vemos el impacto que tuvimos. Sector automotor. Aquí está venta de vehículos, ¿no? Cómo venía bordeando los 500 millones de dólares en ventas, y en junio se contrajo el 6%. ¿No? Acá, tema de combustibles, obviamente, los autos no andaban lo que normalmente andan, y se puede ver los niveles de venta se contrajo un 14%. Partes y piezas de autos, etcétera, una contracción a nivel global del sector de 1.100 millones de ventas al mes a 990, un 10%. Transporte, que este es un sector clave, aquí está lo que mencionamos. Transporte de carga por carretera subió un 36%. Transporte de pasajeros por vía aérea disminuye. Las personas ya no viajábamos, tuvo un impacto fuerte en turismo, y aquí se ve claramente ese comportamiento, ¿no? Claro que lo estamos analizando ahí. Y aquí tenemos transporte de carga, un aumento importante, transporte de pasajeros baja, y en lo que es autos nuevos baja, ¿no? El comportamiento histórico en los distintos meses. En alimentos, vimos acá una contracción del 6% en junio, el mismo tema, no podían ser todos los alimentos como quisieran, todo está en rojo, excepto un tema de pescados, que podemos ver aquí muy puntual, y algo de carne. El resto de alimentos, igual, todos las ventas de junio comparado con meses anteriores, vemos en rojo. Agricultura, muy similar, algo muy puntual aquí, cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. Habría que quizás verlo más a profundidad. Aquí tenemos alrededor de 2 millones y acá pasa 7 millones. Una actividad puede ser tal vez con un comportamiento atípico. Tenemos aquí un poco de arroz, y acá ganado de bovino y pesca. Anterior también vimos un tema de pesca y pesca, pero camarón, actividades post cosecha, aves de corral, frutas. Veíamos muchos productos que no podían ser despachados y enviados o faenados, y por ende muchos agricultores tuvieron que desechar sus productos, ¿no? Y vemos acá el comportamiento en lo que es la agricultura. Entonces, nuevamente, el gráfico en lo que es la parte mensual, sector alimentos, esta contracción. En agricultura también vemos ese comportamiento. El sector hospitalidad, médicos, odontólogos, clínicas, no tuvo mucha variación en el mes de junio. Aquí un tema de atención en otro tipo de instituciones, pero las principales de aquí, que son médicos, odontólogos, clínicas y laboratorios, junio no les afectó de mayor manera. En el que sí hay un comportamiento interesante es lo que es catering. Y claro, en junio se realizaron quizás los pagos de todos los eventos que ya hubieron en julio. O sea, todos vimos en julio un número importante de graduaciones de colegios, de universidades, etcétera, que ya volvimos quizás a la normalidad, y ese es el impacto que podemos ver acá. Y lo mismo, y tenemos a marzo, lo mismo sucedió en el mes de febrero en lo que es el régimen Costa, ¿no? Que nuevamente se dieron estas graduaciones luego de prácticamente 2 años sin este tipo de eventos. Entonces, a eso se debe este crecimiento acá. Y obviamente, lo que tiene que ver con restaurantes se contrajo, hoteles también se contrajo, ¿no? De lo que vemos. El tema de transporte de pasajeros por vía aérea bajó, el tema de hoteles, de alojamientos para estancias cortas también bajó. Y el ganador aquí fue todo el tema de caterings, puntualmente por la estacionalidad de fin de año y graduaciones que se dieron en el mes de julio, pero que obviamente esas facturaciones de esas ventas se registraron un mes antes. Es lo que, y acá podemos ver en salud no hubo mucho cambio, y en la parte de Horecas, hoteles, restaurantes y caterings y cafeterías, está en ese comportamiento. Sector educación, como ya lo mencionamos, tiene su comportamiento
estacional en lo que es marzo, septiembre principalmente, y si es que analizamos aquí a nivel de primer semestre, igual no hubo, y aquí vemos en junio no hubo mucho impacto, es un sector que se mantiene, porque claro, el tema de educación ya, en educación superior se pagó en marzo, en educación primaria y secundaria ya es un pago que generalmente se va dado durante los 10 meses, ¿no? Entonces no se generan ventas nuevas o no ventas nuevas. Hubo el impacto, sí, de que no pudieron transportarse los alumnos, pero en cuanto a la parte ya financiera de ingresos o ventas, no tuvo mayor impacto. Y aquí, el mismo ejercicio que hicimos antes, hemos elegido 3 sectores. Entonces, el sector supermercados, el impacto esta es la línea, recordemos, del acumulado. El acumulado, es decir, el acumulado de ventas del primer semestre a junio. Comparamos ventas junio con el 22 contra el 21, es esto era mayo, este era abril, este era marzo. Un sector que venía creciendo y aquí se estabilizó y vemos que está en 11%. Prendas de vestir, venía creciendo, quedó positivo, sí, quedó 15% positivo, pero en junio ya vimos el impacto que tuvo y de lo que estaba en un 25% al acumulado, bajó alrededor de un 16%. Automotor, ventas de autos nuevos, tenía este comportamiento y aquí también fue un impacto de lo que estaba alrededor del 30% por encima y cerró en un 24%. Entonces son ejemplos de algunos sectores que hemos visto donde claramente se ve la magnitud. Entonces eso en cuanto a ventas. Vamos a ver la otra parte muy importante de nuestra economía, que es exportaciones, sobre todo porque nos trae dólares, nos trae recursos y que necesitamos mucho en una economía dolarizada. Pues claramente es positivo. Mencioné alrededor del 30 y 34% estamos por encima de las exportaciones del 22 contra el 21. Y si comparamos del 22 contra el 19 antes de la pandemia, estamos en un 53%. ¿Qué sector sí se vio afectado? Y claramente se veía es el sector banano, por el conflicto bélico en Europa, siendo Rusia, si no me equivoco, el 25% de las ventas del sector banano. Entonces aquí sí se vio afectado, mientras que camarón no. Petróleo tampoco. Petróleo vimos los precios al inicio, estuvimos por sobre $100 del barril, actualmente a nivel de 88, entonces un sector de petróleo, un sector de camarón no se ve impactado, banano sí, flores tampoco se vio impactado mucho, de hecho todo lo que es Valentín ya estuvo exportado antes de que empiece el conflicto y aquí podemos ver la tendencia en valores y el primer semestre en el 21 fue 490, ahora son 510, un crecimiento de 3.7 y bueno, es mucho más pequeño lo que es de vaca y tenemos aquí una contracción. Al final del día en primarios estamos 37% y en industrializado un 22% de crecimiento, ¿no? Y aquí claramente vemos camarón y banano. Banano sí viene con esta contracción que la vimos anteriormente y claramente en lo que es camarón sube. Por el lado, las otras importantes en lo que es primarios, flores, el pico de febrero y luego es un comportamiento estacional, por eso vemos que el primer semestre está positivo y cacao también, el fuerte de cacao siempre es en el segundo semestre del año, está igual. Eso en cuanto a algunos de estos productos. Y lo que mencionamos, minería, sí viene con esta tendencia, muy importante, ¿no? De lo que era alrededor de 250 millones al año, ya estamos para exceder los 1.400. Sí, de hecho, este primer semestre ya bordea los 1.400 millones, con lo que estaremos hablando quizás de 2.000 millones o más para todo el año. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la parte de minería. Y a nivel global de algunas de algunas exportaciones, aquí tenemos igual el mismo comportamiento en temas mensuales, junio y las variaciones. Entonces, nuevamente, las exportaciones tuvieron un importante crecimiento, sí, pero venían con mejor nivel de crecimiento. Aquí podemos ver casi todo en rojo, excepto transporte de carga marítima. Entonces, aquí, como digo,
hemos desagregado lo más posible todas las actividades para ver cuál fue ese impacto de junio y cómo nos ralentizó en el desempeño de la economía, y que lo podemos ver acá, ¿no? Cómo están las exportaciones y esta contracción que la vemos aquí. Para ir terminando, un poco de recaudación tributaria, que obviamente recaudación tributaria es mayor en el 22 que en los otros años, con la nueva reforma. Meses pico, marzo, impuesto renta de personas; meses pico, abril, renta de sociedades mayores que el año anterior con la reforma. Y también se ve esta leve tendencia acá, ¿no? Julio, de hecho, julio recaudó menos que el mes de junio, y la recaudación de julio corresponde a la actividad económica de junio, la recaudación es del mes vencido. Entonces puede ver acá levemente ese impacto. Entonces, para ir cerrando, aquí tenemos las variaciones del mes de junio y el impacto que claramente podemos ver, donde la variación es casi negativa en todos los casos comparado con los 3 meses anteriores. Recordarles que estas cifras corresponden a empresas, no considera los negocios con RUC de personas naturales por su estacionalidad en junio. Entonces, transporte, como vimos, un sector que está en azul. Esta parte de Orecas es por el impacto de catering y prácticamente ya, ¿no? Entonces, este es el resumen global. En lo que es exportaciones, aquí hemos considerado privadas, no del sector público, no está aquí la parte de minería, no está acá la parte de petróleo, obviamente enfocándonos para ver en este análisis puntual el impacto que tuvo, y aquí se contrajeron junio, comparado con los otros 3 meses, alrededor de un 11%. Y finalmente, ¿qué es lo que vamos a ver para estos 4 meses del año? Primero, como mencioné anteriormente, repito, veamos qué pasa de aquí en 30 días. ¿Cuál va a ser el desenlace de esas mesas de negociación? Donde en una mesa se ha llegado a un acuerdo, pero en las otras entiendo que no. Son temas, diría, complejos, sobre todo la parte de fijar los precios de los productos de la canasta básica, cuando eso no se lo puede hacer por un decreto o por una fórmula, cuando existen insumos que vienen del mercado internacional y existe un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, a nivel global, la expectativa es un 2.8, antes estaba en 3.3. Veamos qué pase de aquí en estos 4 meses, a ver si esto se ajusta o no. Casi todas las actividades están positivas, excepto administración pública, que vemos acá. Y justamente entre las más importantes, comercio, se estima un 4, manufactura alrededor de un 2, agricultura alrededor de un 1.4. Tenemos aquí distintos servicios, temas de alojamiento, servicios y comida entre las más optimistas. Hemos visto el comparativo de feriados de enero-agosto del 22 con enero-agosto del 21, y los datos sí son positivos en cuanto al turismo nacional por el lado de feriados, y eso se lo siente acá. Entonces esas son las expectativas, pero estos números nuevamente habrá que ver el ajuste que podrán tener luego de ver qué pasa al final de esta vez. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Creo que estamos dentro del tiempo. Quisiera, Diego, que abramos a preguntas. Hemos tratado de ser lo más detallados, viendo por sectores. No podemos abarcar más sectores, obviamente, porque tendríamos que quedarnos quizás un par de horas más. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Muy didáctica y sobre todo fácil de comprender lo que está pasando. He sacado algunos puntos y voy a abrir a preguntas mientras las personas siguen compartiéndonos inquietudes. Como decía Gonzalo, obviamente tenemos todo un proceso, las mesas de negociación del gobierno. Los siguientes 30 días es clave por el tema de productos básicos, que no hace sentido la propuesta de
de parte de uno de los sectores. El tema de riesgo país hemos visto que ha crecido desde el tema de las paralizaciones. Antes de las paralizaciones estábamos por debajo de 1,000 puntos de riesgo país, ahora estamos por encima. No se ve un horizonte claro con respecto a esto. La inflación está afectando, las tasas activas en Estados Unidos, Europa siguen subiendo. Hemos pasado las 2 olas de pandemia, parece que ya está un poco más estabilizada. Gonzalo nos explicó claramente de dónde viene un efecto de 1,000 millones de dólares por efecto de las paralizaciones, tanto por ventas estacionales como por ventas de sectores que tienen un RUC establecido, específico, que reportan el IVA de forma permanente. Las ventas por sectores, si bien estamos mejor que en el año 2019, pero estamos todavía con estos efectos políticos y sociales que generan complicaciones. Sector de acero, pues está atravesando ciertas características. El precio ha subido. Sabemos que hay al menos un gran importador de acero que está sobreestoqueado el mercado. Entendemos que eso se va mirando en los resultados de ese sector en particular. Exportaciones muy fuertes, creo que es uno de los puntos más positivos de lo que podemos detectar. El tema de petróleo, camarón sobre todo sigue creciendo, líderes absolutos en camarón en algunos mercados mundiales, y el tema automotriz y el tema todo lo que es automotor, pues se frena, y obviamente hay un problema de backorder o abastecimiento en algunas líneas. Para comprar autos hay que pagar en algunas marcas anticipadamente para obtener algunos vehículos. El PIB sigue como lo presenta Gonzalo, está con una revisión a la baja. Y pues bueno, los siguientes meses creo que va a ser muy interesante. Gonzalo, creo que este tipo de charlas, como todas las personas nos escriben, muy didácticas, ayudan muchísimo a comprender, y haciendo ese resumen de los puntos que mencionaste, voy a pasar a las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Javier que nos hace varias preguntas. Primeramente, felicitando por la conferencia, realizar más conferencias, las estamos realizando. En el sector emprendedor, ¿cuál sería la herramienta para que la banca ayude con préstamos de valores menores a 5,000 o valor superior? Son tasas demasiado elevadas, solicitan garantías. Lamentablemente, hay actividades como el lavado de dinero que está realizando préstamos en varias ciudades. Incluso en empresas medianas están accediendo a estos préstamos. En el sector económico, ventas menores de productos como tiendas. ¿Cómo se puede fortalecer el sector? La mayoría por el desempleo acoge esta actividad. ¿Cómo ser competitivos con la actividad que se habla? Gonzalo, no sé si nos puedes ayudar con tu punto de vista de lo que nos comenta Javier. Sí, ahí sin duda es complejo. Por lo que vimos, los depósitos no están creciendo. Entonces, si los depósitos no están creciendo por oferta y demanda, si existe menos dinero, lo obvio es que suba el costo del dinero. Y eso es lo que estamos viendo. Por el nivel de riesgo que representan algunos de los ejemplos de actividades que ha mencionado, que son pequeñas, la lógica es que la tasa sea mayor. Ahí yo creería que el plan que tiene el gobierno a través de Banecuador podría ser la solución para obtener este financiamiento. Claro está que aplica para ciertas actividades y no para todas las actividades, pero esa es la opción que tenemos. El riesgo, lo que mencionaba, el riesgo a través de otras personas que prestan dinero a negocios pequeños como a tiendas es alto, sin duda. Y algo que mencionamos nosotros ahí, las ventas en lo que es el canal tradicional son inferiores, porque algunas tiendas han cerrado porque en efecto ya no pudieron pagar las obligaciones que tenían, no con el sistema financiero, sino con estas otras entidades, llamémoslo así, informales, donde el interés es totalmente abusivo. Por poner un ejemplo, escuchamos de una tienda que un proveedor
tenía que pagar a un proveedor y obviamente uno de estos señores que le financiaba le prestaba, creo que el interés le salía, no sé, el 80, 90%, si es que haces el cálculo. Y llegó un momento en el que ya no pudo pagar y dijeron, bueno, tiene que cerrar el negocio. Y llegaron y le cerraron el negocio porque ya no le podían dar más. Entonces, es algo de alto riesgo, sí, eh, pero desgraciadamente la opción que existe ahí es plantear para estos emprendedores, plantear el negocio de una manera que cumpla con los requisitos de Ban Ecuador, donde existen ciertas tasas de interés que son mucho más flexibles y más bajas. Sí, existe, si me permites, Gonzalo, también existen ciertos tipos si estos grupos empresariales tienen la forma de acceder a bonos sociales, existen líneas internacionales que pueden dar este tipo de créditos enmarcados dentro de un bono social para que las empresas no grandes, sino relativamente pequeñas o familiares, puedan llegar a acceder a líneas bastante más competitivas. Como Mercapital estamos analizando ese tipo de líneas de crédito, incluso desde el exterior se presentan ese tipo de oportunidades. Así que pues yo creo que es cuestión de tiempo que el propio mercado va a encontrar vías alternativas. Y Javier, pues sí, creo que todo el Ecuador está buscando que las condiciones sean más bajas. Muy buena pregunta, Javier, gracias. Tenemos otra pregunta de Javier. Felicidades por la exposición. Gonzalo, pues muy buena exposición. Tengo una consulta. ¿Qué panorama se proyecta en las tasas activas, sobre todo para la pasiva? ¿En cuánto tiempo se espera que las tasas activas empiecen a bajar? Esa es la pregunta en la que todos quisiéramos tener la bolita mágica, ¿no? Exactamente. Para ver y analizar. En cuanto, me atrevería a decir que vimos al inicio la variación mensual de depósitos de cartera y claramente no estamos en el nivel de crecimiento de depósitos que estábamos en periodos anteriores, donde incluso vimos la tendencia de la tasa activa a la baja y luego sube nuevamente. Entonces, ¿en qué momento llegará a subir? Cuando los depósitos nuevamente suban. ¿Qué hace falta para que los depósitos suban? Que haya más circulante, que haya más ventas, etcétera. Entonces, el freno que lo sentimos, el impacto, como hemos visto, lo hemos cuantificado acá de los 1.000 millones de suerte. Entonces, del momento que quizás lleguemos a recuperar esos 1.000 millones, que no sé si los vamos a recuperar, porque ya todos sabemos, el tiempo no los podemos recuperar. Y quizás lo que dejamos de vender en un mes es complejo recuperarlo nuevamente, como toda la economía. Quizás algunas empresas o algunos sectores sí lo podrán de alguna manera recuperar, pero es de eso. O sea, necesitamos que haya más depósitos, que haya más liquidez, más movimiento de circulante y probablemente las tasas bajarán. ¿Pero en qué tiempo? Esta es una pregunta que Sí, es muy difícil de responder. Sí, si me permites, Gonzalo, igual, el tema de la incertidumbre creo que mucho afecta el tema político que estamos viviendo. Como una neblina en este momento que no nos permite ver a mediano largo plazo, mientras el gobierno no solucione los temas internos de forma política, temas con la asamblea, pues es complicado para el empresario proyectar y obtener créditos. El riesgo país está sobre los 1.000 puntos, 1.400, llegó a 1.550. Eso significa para las personas, para hacer una analogía, 1.500 puntos de riesgo país son como 15% en el costo del dinero para crédito para Ecuador. Entonces, de entrada, cualquier crédito que quiera entrar a Ecuador por el riesgo país debería al menos rendir 15% a la persona que va a desembolsar un dinero, con lo cual se vuelve un crédito extremadamente costoso. Las líneas de crédito se van acortando, se van cerrando, y es lo que automáticamente vemos en las preguntas, una escasez de liquidez que afecta a todos, desde la tienda hasta el empresario. Muy buena pregunta, Juan. Tenemos Diego, vamos a ir avanzando porque estamos ya por
por terminar, estamos un poquito pasados. Diego dice, gracias por la información, muy didáctica la presentación. De acuerdo a la información que tienen, en el mercado de acciones, ¿en qué sector recomiendan ustedes invertir? Si me permites, Gonzalo, como Mercapital, Diego, lo que normalmente recomendamos y manejamos una gran cantidad de inversionistas es qué es lo que tú estás buscando, cuál es tu perfil de riesgo. Si tienes una expectativa de riesgo alta, existen productos específicamente para tu perfil. Si tienes una expectativa de riesgo mucho más conservadora, hay otros productos. Si es corto o largo plazo, pues existen productos que calzan exactamente con lo que se desea. Mercapital en el tema de inversiones, pues apoya directamente en compartir información y que la persona que está haciendo inversiones esté correctamente en conocimiento del tipo de producto que se maneja. No manejamos todos los tipos de productos del mercado. Nosotros hacemos un análisis previo y compartimos recomendaciones de no todas las empresas, sino de algunas que consideramos que son recomendaciones adecuadas. Entonces, estamos a las órdenes, Diego, por la pregunta. Alejandro, ¿cómo nos afecta la subida agresiva de las tasas de interés de Estados Unidos? Buena pregunta, Gonzalo. Claro, nos afecta desde varias ópticas. Una primera óptica, obviamente lo que estábamos conversando, el costo del dinero. Eso sin duda sube el nivel del costo del dinero en lo que es dólar. Pero lo más importante, al ponerse el dólar, al fortalecerse el dólar con una tasa de interés más alta, también el dólar se fortalece, y al nosotros tener como moneda el dólar, lo cual significa que, voy a poner el ejemplo de Colombia, el tipo de cambio en Colombia se va a debilitar el peso, con lo cual las exportaciones colombianas van a ser más competitivas, porque sus gastos de mano de obra, gastos locales, al estar con un dólar fuerte y con un peso devaluado, hace que, voy a poner un ejemplo, si una flor colombiana antes valía $1.50, tal vez ahora va a valer $1.30, mientras que nuestra flor va a seguir costando el 1.50 al 1.60, porque todos nuestros costos están en dólares. Entonces, ese es quizás uno de los principales impactos. Ahora, por otro lado, quizás, y eso ya estamos más de 20 años dolarizados, eso ha obligado como los exportadores ecuatorianos no tienen la herramienta de tipo de cambio, eso ha obligado a que sean más eficientes, a buscar economías de escala, a buscar tecnología que les permita ser eficientes para competir en función al costo final que van a tener, y no debido a que no tienen esa herramienta de devaluación, ¿no? Pero esas son principalmente el impacto que vamos a tener nosotros. Buen punto, sí. Blasco nos pregunta, muy buena la presentación, ¿cómo se proyecta el 2023 en cuanto a volúmenes y precios el sector de la construcción? Buena pregunta, y ahorita estamos en un punto de tanta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en 30 días. Correcto. No sabemos. O sea, me da pena. Y voy a compartir lo que el otro día le escuché a analista político colombiano, Hernández. No sé si el nombre es Jorge o no, pero Hernández, el analista político, y él claramente dijo los últimos días de septiembre, los primeros días de octubre podrían ser muy en los cuales no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Por lo que hemos visto, o sea, se ha llegado a acuerdo en una mesa, no en las otras. Entonces, decía, vean, hay que estar preparados si acaso a que otra vez regresen estos señores. Dijo, o sea, no quiero ser pesimista, pero eso fue lo que mencioné. Esperemos que no lleguemos a eso, porque a ninguno de los que estamos aquí nos conviene. Hemos compartido con ustedes el impacto desde varias ópticas. Nadie quiere que eso vuelva a pasar, pero desgraciadamente el gobierno ha tenido algunas fortalezas, pero la parte política y quizás su manejo, su visión política no ha estado entre sus fortalezas, y eso lo estamos viviendo y lo estamos viendo todos los días. Entonces,
poder predecir qué va a pasar en el 2023 cuando aún no tenemos certeza de cómo vamos a cerrar en las proyecciones para este año 22, no podríamos decirlo. Queremos ver primero qué va a pasar en los próximos 30 días. Uh-huh. Y con el sector de la construcción es interesante porque el nivel de absorción de la obra terminada, que son estadísticas que la saca Gonzalo, es interesante verlas. En algún momento vale la pena profundizar en el tema, sobre todo para los constructores, para que vean a nivel macro cómo se mueve el tema. MarketWatch tiene una información muy precisa en ese sentido. Sí, ahí solo para complementar el mercado tanto de oficinas como de vivienda, estamos viendo, ejemplo, en Quito una sobreoferta. En oficinas es clarísimo. Sí. Y lo cual hace que los precios de venta y de renta estén a la baja, lo cual tal vez es conveniente para la persona que busca una vivienda para comprar o para rentar, pero obviamente no es atractivo ni para el constructor ni para la persona que tiene el bien y que quiere vender o rentar. Y en el tema de vivienda igual, los últimos años, el precio metro cuadrado de venta en Quito de vivienda está con una tendencia a la baja. Lo hemos visto los últimos 4 o 5 años, el promedio está a la baja. Sin duda hay proyectos que resaltan, que son importantes y que han identificado un nicho y que sobre todo aquellos constructores que han querido hacer un ajuste en su margen, un ajuste a la baja en su margen para priorizar la absorción y la velocidad de ventas, tal vez sí lo han hecho. Pero aquellos que han preferido mantener su margen, mantener su precio, tienen una alta competencia y no se está dando la rotación con la velocidad que se veía anteriormente, ¿no? Y sí estamos viendo una sobreoferta. Uh-huh. Juan, te pido disculpas, sí, me salté la pregunta, te pido disculpas, voy a leerla, es más, es una excelente pregunta. ¿Qué sectores tienen mayor potencial los siguientes meses del año? ¿Y qué ven a nivel de inversión extranjera en los siguientes 6 meses? A ver, empiezo con la segunda. Inversión extranjera le veo complejo, por lo que ya hemos conversado, un riesgo país de 1.500, inestabilidad política, no hay cómo proyectar, no hay cómo para un inversor ver qué puede hacer. El mismo ejemplo, el gobierno del año anterior, creo que justo fue septiembre, octubre del año anterior, levantó en pipeline 30.000 millones de dólares en inversiones. Creo que se ha cristalizado muy poco de eso. Y justamente, ¿por qué? Por una, puede ser, tal vez no la más importante, el tema de la ley de inversiones no pasó, pero para alianzas público-privadas del gobierno no necesitaba ningún marco legal adicional. Y con el marco legal que tiene para alianza público-privada ya podía avanzar. Ejemplo es la inversión del puerto de Pozorja, ¿no? Como un ejemplo. Pero sin embargo, luego de eso, es un país alto, en inestabilidad donde todo el mundo nos vio 20 días paralizados. O sea, ¿qué inversionista quiere venir a hacer negocios en un país donde hay 20 días que se paraliza y que no pueden movilizar sus productos, que no se puede ir ni de la casa a la oficina y viceversa? O sea, son algunos temas complejos donde yo no lo veo. Y luego el tema ya político, o sea, no existe un camino o una ruta trazada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Más bien son pugnas a cada instante, lo cual no te genera un ambiente propicio hacia la gobernabilidad. Entonces, eso por un lado. Luego, la primera parte en cuanto a qué sectores serían favorables, positivos de aquí al fin de año, lo que hemos estado viendo es desarrollo o aquellos sectores, todo lo relacionado, diría, en la parte de, por ejemplo, de tecnología, en cuanto a temas de delivery, de llegar a los clientes, en temas de logística. O sea, al final del día todo se traduce en logística para poner el producto del punto A, de la planta o de la producción, al punto B en el canal de distribución o en el consumidor final. Es ahí donde se están viendo oportunidades, casos que los hemos visto, que nacieron en la pandemia y que han sido exitosos y ahora están bien
Tipti, Rappi, todas esas plataformas que le dan conveniencia y le dan servicio al cliente para obtener sus productos sin complicaciones y sin tener que movilizarse. Correcto. Hay una pregunta de Ángel. ¿Pueden explicar si en Ecuador las fintech pueden jugar un rol importante y si se puede explicar sobre la dinámica del empleo en el Ecuador en este año? A ver, el tema del empleo va muy, o sea, conceptualmente, quizás es la misma explicación que vimos hace un instante por el lado de inversión. Como empresarios, contratar X número de personas nuevas, cuando probablemente en 30 días llegue una movilización donde no voy a poder vender por 30 días, o por 10 o por 15. Y de igual manera tengo que cumplir con obligaciones patronales, con obligaciones de sueldo, etcétera, no es atractivo para un empresario eso. Entonces, desgraciadamente, el ambiente, al igual que mencionamos anteriormente, no es el propicio, ¿no? Y claro, lo estamos viendo, las cifras de empleo no han cambiado drásticamente, seguimos bordeando, si no me equivoco, un desempleo alrededor de un 6%, pero el rubro fuerte es el empleo informal. Toda la informalidad que vemos, ese es el rubro fuerte y que viene creciendo. Entonces, y todo va de la mano. Si es que llega la inversión extranjera, que de esos 30.000 millones en pipeline se generen un tercio, en lo que sobra del tiempo del gobierno, ya sería muy, muy importante, justamente porque eso también va a generar y va a traer empleo, pero no lo vemos, no lo vemos de esta manera. Y en cuanto a las fintech, creería que sí existe espacio y sí existe oportunidades, ¿no? De hecho, tenemos un ejemplo importante como es Pushki, todo el éxito que ha tenido desarrollado aquí, pero obviamente también abriendo sus productos hacia el resto de la región. Entonces, creo que ya y ese es un ejemplo conocido. Creería que hay esas 3 o 4 otros ejemplos que se están desarrollando también y que van por buen camino. Juan Carlos nos consulta cómo articular fondos no reembolsables a países deudores como HEI, criterios de cambio climático, a la reactivación económica. ¿Hay algún análisis al respecto? Muchas gracias. Si me permites, Gonzalo, aquí en temas de cambio climático, existen fondos en el exterior para cambio climático, pero deben estar estructurados de una forma que la empresa que accede a este tipo de desembolsos debe cumplir un poco de requisitos. El dinero existe, los mecanismos existen, obviamente es importante que la empresa esté preparada como para cubrir las expectativas del prestamista, en este caso de la entidad que está generando eso. Me pongo a las órdenes, si deseas por interno podemos conversar. Será un gusto. Javier, ¿se han realizado inversiones con ustedes? Gracias, Javier. Leí la pregunta. Sí, será un gusto seguirte asesorando. Facturas comerciales negociables. Ha bajado el nivel de uso de ese tipo de inversiones por temas de seguridad de parte del inversionista, no que sean inseguras, sino que realmente el dinero fluya de forma fluida entre el inversionista y la persona que recibe. Es una de las razones por la cual ha caído la cantidad de negociaciones de facturas comerciales. Y la última pregunta, en el tema exportaciones, seguir fortaleciendo relaciones con el CAN o buscar alianzas con el Mercosur para fortalecer todas las naciones latinoamericanas. Su criterio, por favor. Gonzalo, no sé si... Sí, sin duda es importante fortalecer las relaciones con la región, ¿no? Ahora, también hay que tener presente que la región, acá a nivel general, no es nuestro principal socio comercial, con quien tenemos que fortalecer esas relaciones, y el gobierno en eso, hay que decirlo, está bien encaminado y con su canciller con buena gestión, y con la embajadora Baki en Estados Unidos, es en efecto llegar a un
potencial tratado de libre comercio y fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Eso creo que sin duda es totalmente favorable. Y luego con Europa, que también está avanzando y está avanzando también con la Alianza del Pacífico. Entonces creo que por ese lado el gobierno está avanzando ahora. Es importante que si bien eso favorece las exportaciones, también hay que cuidar la industria local. Ejemplo, Alianza del Pacífico, México, la producción de acero en México es súper fuerte y habrá que negociar un acuerdo que sea favorable y que también vea por los intereses de los productores de acero acá en Ecuador, porque no es únicamente si abramos, porque obviamente hay que ver que esos acuerdos sean favorables para los exportadores y obviamente en el caso de los acereros que están acá localmente, no sé si a través de plazos o hay que ver ciertos lineamientos que sean beneficiarios para todos los ecuatorianos, tanto los productores que generan empleo como los exportadores que también generan empleo. Entonces, por ese lado de exportaciones, creo que ahí sí creo que están haciendo el deber. Sin embargo, hay que tener cuidado de que también sea favorable para la industria local. No se te escucha, Diego. Gracias. No, estaba mencionando, Gonzalo, en nombre de todas las personas que nos acompañaron, una gran cantidad de personas, vemos varias preguntas. Te quiero agradecer, como siempre, es una sesión muy valiosa por el perfil que tienes, por la cantidad de información que la manejas y cómo integras el contexto del concepto con el número, cómo extraes información de números para compartirlas desde un punto de vista que sea fácil de entender y aplicarlas en los negocios. Creo que todos estamos a la expectativa de cómo va a cerrar el tema de liquidez de este mes con cifras reales del Banco Central para seguir analizando. Vamos a estar en contacto con todos, vamos a pasarles la presentación y vamos a pasarles el video a las personas que nos han acompañado. Y te paso la palabra, Gonzalo, para ir cerrando el evento. De acuerdo, gracias Diego y a todos los participantes que se pudieron unir. Siempre es un gusto compartir con ustedes de las cifras, cuál es el comportamiento. Esperemos la próxima que nos podamos reunir y compartir, tengamos más certeza, tengamos ya acuerdos que ya nos permitan trabajar, nos permitan quitar ese elemento de incertidumbre política que obviamente nos afecta a todos los que estamos acá presentes. Entonces eso es clave por el beneficio del país y por el beneficio de todos nosotros, que lo único que queremos es seguir trabajando. Eso es lo que más nos gusta y eso es lo que queremos hacer. Entonces agradecerles y pronto nos veremos nuevamente. Gracias a Mercapital también. Gracias, Gonzalo. MarketWatch, pues sí, líder en este tipo de información para empresas y corporaciones, personas naturales, pues les recomiendo que lo sigan en redes sociales y será un gusto volver a hacer este evento muy pronto. Saludos a todos. Voy a dejar abierta la sesión un momento, apagamos micrófonos, va a haber una encuesta al final del evento que nos ayuda para seguir construyendo eventos a futuro con Gonzalo o otras personas del perfil del Gonzalo. Gracias y estamos en contacto. Muy amables. Gracias. Hasta luego.